Bien amigos, retomamos el contacto y como les habíamos adelantado, nos vamos de viaje por Argentina. Primer parada, la ciudad de San Carlos de Bariloche, capital internacional del turismo de invierno en la cordillera de los Andes. Una vez finalizado este audiovisual, nos situamos en Buenos Aires, capital, para conocer con nuestro compañero Óscar Jiménez la histórica Catedral Metropolitana. ¡Buen viaje! Hola Daniel, hola a todo el público de Como Allá, encantado de saludarles desde Buenos Aires. Estamos en un punto realmente importante de nuestra ciudad, en la Plaza de Mayo, conocida seguramente por usted y por todos los televidentes, así que pocas cosas les puedo contar que no sepan. A nuestra espalda queda la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, donde está el famoso balcón, entre otras cosas. Por aquí, por ejemplo, tenemos también la Diagonal Sur, estamos en un punto importantísimo, como les decía, y también tenemos el Cabildo, uno de los edificios más emblemáticos de la capital argentina, que seguramente también han visto en muchísimas postales de esta ciudad. Pero no nos vamos a quedar aquí, tenemos la Avenida de Mayo a nuestras espaldas, que desemboca en el Congreso de la Nación, que hoy no se lo podemos mostrar porque la vegetación de Buenos Aires no nos lo permite en este momento. Y aquí finalmente nos encontramos con la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, edificio que vinimos a conocer este día y que además queremos compartirlo con todos ustedes. Allí nos espera Vanessa Pedreira y nos va a contar algunas de esas curiosidades que usted y yo podemos realmente apreciar. Así que les pido que me acompañen, que no me abandonen y seguimos en Como Allá conociendo rincones de Buenos Aires. Y una vez dentro de la catedral nos encontramos con Vanessa Pedreira, que es la secretaria de Cultura y Patrimonio de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Gracias por recibirnos, gracias por atendernos y de esta manera informar al público de Como Allá de algunas curiosidades de la Catedral de Buenos Aires. Vamos a empezar, como corresponde, por la historia, por el comienzo. En el año 1600 y cuánto comenzó justamente a emplazarse la catedral aquí donde estamos. Te diría que antes. El primer templo tiene antecedentes en 1580, con la misma llegada de Juan de Garay y la fundación de la ciudad. Al ser una colonización de carácter hispánico, precisamente todos los espacios donde tocaban puerto o tierra tenían la impronta de la Iglesia Católica. Entonces aquí también se construyó con la misma llegada de Juan de Garay un pequeño espacio oratorio que es el antecedente más antiguo de lo que hoy en día es la Catedral de Buenos Aires. Lo más curioso tal vez es que desde esa pequeña capilla hasta nuestros días el templo se reconstruyó 7 veces. Este último comenzó a construirse en 1752 y se terminó más de 70 años después. Eso es una obra que se dilató mucho en el tiempo y que también la hace curiosa. Pero a mí también una cosa que me llamó muchísimo la atención es que empezamos con un derrumbe, ¿no? Porque aquí había una pequeña iglesia que se derrumbó en un principio. ¿Fue así? No, en realidad el derrumbe es parcial y estamos hablando de la 6ª construcción, es decir, del génesis del templo actual. Bien, actualmente, ya que estamos hablando de historia y de los visitantes que vienen justamente a la catedral, ¿suele interesarse la gente por este tema? Muchísimo, muchísimo. Nosotros cuando escuchamos versiones que se van dando con datos erróneos, a veces por error en la misma transmisión oral y a veces por querer hacer más interesante o más apasionante el relato, siempre decimos que con tantas curiosidades que tiene la historia real, verídica y comprobable, no hace falta ensalzarlo con ninguna mentira ni con ninguna exageración, porque realmente es muy rica, muy curiosa la historia y todos los avatares que ha tenido a lo largo de los años. Para que le quede claro al espectador, ¿a partir de qué año se conserva, o sea, tal cual está, a partir de qué año quedó? Tal cual está y como nosotros la vemos hoy en día, la historia es mucho más reciente, porque en 1910, que es cuando la Argentina celebra el centenario de la Revolución de Mayo, es que se le da esta ornamentación que tiene interior.
hasta entonces, desde que se la había construido, era blanca. Tenía la típica línea colonial que podemos ver en pinturas y en acuarelas de esa época. ¿Qué fue lo que opinó la gente de la época? Porque con respecto a la mayoría de las catedrales o a la mayoría de las construcciones religiosas, tiene una arquitectura bastante especial, bastante particular. Me imagino que en aquel momento creó controversia o creó un pequeño escándalo, como suele suceder en los cambios, ¿no? ¿Fue así? Mira, la verdad es que las crónicas hablan de que como la historia se fue haciendo en tantos años, no fueron cambios tan rotundos. A ver, la catedral se comenzó en la mitad del siglo XVIII, no tenía fachada, tenía este interior maravilloso porque se derrumbó lo que quedaba de la fachada anterior, que era mucho más pequeña. La fachada actual, que es neoclásica, es en realidad una réplica de la Madeleine de París, un edificio de carácter civil. Por eso es que vos la ves tan en disonancia con el interior, que es de un estilo totalmente distinto del Renacimiento italiano. Pero ¿qué pasa? Todos estos cambios y esta especie de eclecticismo, llamándolo entre comillas así, llevó muchos años. Desde 1752 hasta 1910 fueron muchas las manos y las generaciones que fueron pasando. Entonces nada fue tan rotundo. Tal vez sí la demolición de esa fachada que estaba inconclusa, pero a su vez era muy disonante con el nuevo templo, entonces la gente lo acompañó como algo natural. Hoy en día, bueno, los cambios, las incorporaciones tal vez son mucho más paulatinas, más meditadas, pero en ese entonces tampoco fue todo tan de golpe como para que generara una controversia. Aparte se entendía que todos esos cambios eran para mejoras, para ennoblecerla, para agrandarla, entonces como que la gente acompañaba todos esos cambios como mejoras, que en realidad es lo que fueron. Vanessa, vamos a aprovechar todo este conocimiento que tenés con respecto a la catedral, te vamos a preguntar, queremos saber también, nos interesa cuántos son los visitantes que reciben más o menos anualmente el edificio, pero también nos gustaría saber con respecto a todos esos visitantes célebres a lo largo de la historia, qué papas estuvieron aquí, qué personalidades que sean interesantes de destacar pasaron por esta catedral. Bueno, tal vez los que a nosotros nos suenan en el inconsciente son dos. El principal es Juan Pablo II, en 2 viajes que hizo a nuestro país en la década del 80. Los testimonios en video que se guardan son fabulosos porque muestran, más allá de los fotográficos, muestran el fervor con que la gente acompañó ese acontecimiento, cómo eran caravanas de miles y miles de personas que los seguían. Aquí celebró misa, nosotros tenemos el privilegio de guardar como reliquia una casulla que a él le regalaron en Buenos Aires y que él donó a la catedral para que todos los sacerdotes que quisieran pudieran usarla. Un gesto para nosotros muy importante y recordado. Y años antes, si hablamos de el valor simbólico de una visita, pasó también el cardenal Antonio Pacelli. Vino a presidir el Congreso Eucarístico Internacional de 1934 y al poco tiempo se convirtió en papa, fue Pío XII. Entonces eso en la gente dejó una impronta increíble porque todo lo que él había contado, todo lo que él había tocado, de alguna manera se convirtió en una reliquia. Bueno, Daniel, son tantas y tantas cosas las que podemos ofrecerles desde la Catedral Metropolitana que hemos pensado que tal vez sería mejor citarlos para la semana que viene donde ampliaremos esta información. Así que hasta entonces y muchas gracias.